¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en un ciclo de ansiedad y hambre emocional? Esa sensación abrumadora de que tus emociones te llevan a buscar consuelo en la comida, incluso cuando sabes que no tienes hambre física real. Es un desafío común en nuestra sociedad moderna y en este episodio nos enfocaremos en el mundo de la ansiedad y el hambre emocional. ¿Sabías que la ansiedad afecta a millones de personas en todo el mundo y que los trastornos alimentarios están en aumento? Las estadísticas son alarmantes y es hora de profundizar en este tema y encontrar estrategias efectivas para lidiar con él. Descubriremos cómo la ansiedad puede desencadenar el hambre emocional, esa necesidad irresistible de buscar alimentos reconfortantes para aliviar nuestras emociones. Además, hablaremos sobre el concepto de hambre emocional, qué lo diferencia del hambre física y cómo identificarlo en nuestras propias vidas. Pero aquí no acaba todo. Al final del episodio te recordaré la importancia de buscar ayuda y apoyo si estás lidiando con la ansiedad y el hambre emocional. Porque en última instancia se trata de cuidar de nosotros mismos y dar un paso hacia una vida más equilibrada y plena. Bienvenido a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablaremos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte, cubriendo todas las etapas del atleta, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso, las lesiones deportivas y muchas cosas más. Bienvenidos a un episodio más de la Clínica del Atleta. Yo soy Guillermo Quiroz, nutriólogo y entrenador personal en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva. El día de hoy hablaremos sobre ansiedad y hambre emocional. En el episodio de hoy exploraremos un tema crucial que afecta a muchas personas en todo el mundo y en el ámbito deportivo del ejercicio físico es aún más común todavía. En la sociedad actual, la ansiedad se ha convertido en una preocupación creciente. Y la forma en que nos relacionamos con la comida y el hambre emocional juegan un papel importante en nuestra salud física y mental. La ansiedad es una experiencia común en nuestras vidas y puede manifestarse de diferentes maneras, como preocupaciones excesivas, miedos irracionales o sensación constante de inquietud. Pero lo que tal vez no seamos conscientes es cómo la ansiedad puede influir en nuestra relación con la comida y desencadenar el hambre emocional. El hambre emocional se caracteriza por tener antojos repentinos y compulsivos de alimentos, generalmente poco saludables, como respuesta a emociones negativas o situaciones estresantes. Mencionar las estadísticas actuales sobre la ansiedad y los trastornos alimentarios nos ayuda a comprender la magnitud de estos problemas y obviamente su impacto en nuestra sociedad. Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que más de 260 millones de personas en todo el mundo sufren de trastorno de ansiedad. La ansiedad es una de las condiciones de salud mental más comunes y su impacto se extiende a todos los ámbitos de la vida, incluyendo nuestras pautas alimentarias. En relación a los trastornos alimentarios, la ansiedad también desempeña un papel significativo. De acuerdo con la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación, se estima que en los Estados Unidos al menos el 30% de las personas con trastornos alimentarios también experimentan síntomas de ansiedad. Además, se ha observado que el hambre emocional y los desequilibrios alimentarios a menudo están presentes en trastornos como la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, por mencionar algunos. Estas estadísticas resaltan la importancia de abordar tanto la ansiedad como los desafíos alimentarios en conjunto. Al comprender la relación entre la ansiedad y el hambre emocional, podemos trabajar para desarrollar estrategias efectivas que promuevan una alimentación saludable y una mejor gestión de la ansiedad. Por otro lado, es crucial comprender la relación entre la ansiedad y el hambre emocional, ya que nos permite abordar de manera efectiva estos desafíos alimentarios y mejorar nuestra salud física y mental. Cuando experimentamos ansiedad, nuestras emociones y patrones de pensamiento pueden desencadenar el hambre emocional,
llevándonos a buscar consuelo en la comida en lugar de abordar nuestras preocupaciones y otras cosas de cara a estos problemas. Este ciclo ansiedad-hambre emocional puede tener un impacto negativo en nuestra salud. Por un lado, la alimentación emocional a menudo se asocia con la elección de alimentos poco saludables y el consumo excesivo, lo que puede contribuir al aumento de peso y problemas de salud relacionados. Por otro lado, el hecho de no abordar adecuadamente la ansiedad puede mantenernos atrapados en un ciclo continuo de estrés y malestar emocional. Al comprender esta relación, podemos comenzar a identificar los desencadenantes emocionales y los patrones de pensamiento disfuncionales que contribuyen al hambre emocional. Al reconocer que la ansiedad y el hambre emocional están interconectados, podemos desarrollar estrategias efectivas para manejar y superar todas estas problemáticas o desafíos. Entender la relación entre la ansiedad y el hambre emocional es fundamental para abordar de manera efectiva estos desafíos alimentarios. Entonces comenzaremos por definir qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural y adaptativa del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve abrumadora o persistente, puede tener un impacto significativo en nuestra salud física y mental. Cuando nos sentimos ansiosos, nuestro cuerpo se prepara para enfrentar una posible amenaza. Esto desencadena una serie de respuestas físicas como un aumento del ritmo cardíaco, sudoración, respiración acelerada y tensión muscular. Además, los síntomas físicos, la ansiedad también puede afectar nuestras emociones y pensamientos, generando preocupaciones excesivas, miedo y dificultad para concentrarse o respirar. La relación entre la ansiedad y la alimentación es muy compleja. Para muchas personas, la ansiedad puede influir en sus hábitos alimentarios y desencadenar el hambre emocional, y está influenciada por una variedad de factores, incluyendo la cultura, el entorno y la crianza. Estos factores pueden afectar la forma en que una persona maneja la ansiedad y recurre a la comida como una forma de hacerse frente a sus emociones. La cultura desempeña un papel importante en la relación entre la ansiedad y la alimentación emocional, ya que las normas culturales en torno a la comida, la imagen corporal y las emociones pueden influir en cómo las personas se relacionan con la comida cuando están ansiosas. Por ejemplo, en algunas culturas puede haber una mayor aceptación de comer en respuesta a las emociones, lo que podría fomentar la alimentación emocional. Además, los alimentos específicos asociados con la alimentación emocional puede variar según la cultura. Algunas culturas pueden tener alimentos reconfortantes tradicionales que las personas recurren cuando se sienten ansiosas. Por ejemplo, aquí en México yo he escuchado mucho que cuando les da ansiedad a las personas, pues lo primero que piensan es en comerse un chocolate o un bote de nieve o algo dulce, ¿no? Generalmente siempre es algo dulce. Bueno, de lo que yo he escuchado. Y también el entorno también puede influir en la relación entre la ansiedad y la alimentación emocional, ya que el acceso a los alimentos, la disponibilidad de opciones saludables, el estrés ambiental y las influencias sociales pueden desempeñar un papel en cómo las personas utilizan la comida para hacerse frente a la ansiedad. Por ejemplo, si una persona vive en un entorno donde los alimentos poco saludables son más accesibles y asequibles, es más probable que recurra a ellos cuando experimente ansiedad. Del mismo modo, el estrés crónico en el entorno, como la falta de seguridad laboral o problemas financieros, puede aumentar la probabilidad de recurrir a la alimentación emocional como una forma de lidiar con la ansiedad. Sí, por otro lado, la crianza también puede tener un impacto significativo en la relación entre la ansiedad y la alimentación emocional. Los patrones de alimentación aprendidos durante la infancia y la forma en que los padres o cuidadores responden a las emociones de un niño pueden influir en cómo la persona maneje la ansiedad más adelante en su vida. Por ejemplo, si un niño crece en un entorno donde los padres utilizan la comida para consolar, para premiar o recompensar emocionalmente al niño, es más probable que esta persona desarrolle la tendencia a recurrir a la comida para hacer frente a la ansiedad en la edad adulta. Ahora, como ya habíamos mencionado, el hambre emocional se caracteriza por tener antojos repentinos y compulsivos de alimentos.
Generalmente pues son poco saludables y también son como respuesta a emociones negativas o situaciones estresantes. Cuando nos sentimos ansiosos es común buscar una forma de aliviar ese malestar emocional. Para algunas personas la comida se convierte en una forma de distracción o consuelo momentáneo. Los alimentos ricos en grasa y azúcares pueden liberar endorfinas en el cerebro, brindando una sensación temporal de bienestar y calma. Sin embargo, esta respuesta emocional a través de la alimentación puede volverse problemática si se convierte en un patrón frecuente y descontrolado. Además, la ansiedad también puede afectar la elección de alimentos. Algunas personas pueden recurrir a alimentos reconfortantes o familiarmente conocidos como una forma de manejar la ansiedad, incluso si no son opciones saludables. También puede haber una tendencia a evitar ciertos alimentos o situaciones relacionadas con la comida debido a la ansiedad, lo que puede llevar a una restricción alimentaria y desequilibrios nutricionales. Es importante destacar que la relación entre la ansiedad y la alimentación es bidireccional. Esto significa que la ansiedad puede influir en nuestros hábitos alimentarios y a su vez nuestra alimentación puede afectar nuestros niveles de ansiedad. Algunos alimentos como aquellos ricos en cafeína o azúcar pueden exacerbar los síntomas de la ansiedad, mientras que una dieta equilibrada y saludable puede ayudar a mantener un estado de ánimo estable y reducir la ansiedad. Como mencionamos anteriormente, el hambre emocional es un fenómeno en el cual recurrimos a la comida para satisfacer nuestras necesidades emocionales en lugar de nuestras necesidades fisiológicas. ¿Sí? El hambre emocional es un término que se utiliza para describir una forma de comer basada en las emociones y los sentimientos, en lugar de las necesidades físicas de nuestro cuerpo. A diferencia del hambre física o fisiológica, que surge como una señal del cuerpo para obtener los nutrientes necesarios. El hambre emocional se origina en la mente y se relaciona con estados emocionales y psicológicos. Cuando experimentamos hambre emocional, no buscamos alimentarnos para satisfacer una necesidad física de nutrientes, sino que recurrimos a la comida como una forma de lidiar con nuestras emociones. Por lo general se caracteriza por el deseo de comer alimentos reconfortantes, altos en grasas, azúcares o carbohidratos, conocidos como comida chatarra o comida confort o comfort food. Estos alimentos suelen estar asociados con sensaciones de placer y satisfacción inmediata, lo que puede ayudar a calmar o distraer temporalmente las emociones negativas. El hambre emocional puede ser desencadenada por una variedad de emociones, como el estrés, la ansiedad, la tristeza, la soledad o incluso el aburrimiento. Cuando nos encontramos en situaciones emocionales intensas o difíciles, es común recurrir a la comida como una forma de buscar consuelo o distraernos de nuestros problemas. Sin embargo, a diferencia de otras formas de afrontamiento más saludables, como hablar con alguien de confianza o practicar técnicas de relajación, el comer emocionalmente no resuelve los problemas subyacentes y puede generar sentimientos de culpa, remordimiento y frustraciones posteriormente al consumo de todos estos alimentos. Es importante destacar que el hambre emocional no tiene una relación directa con las necesidades nutricionales reales de nuestro organismo. La comida se convierte en una forma de evasión o autocompensación emocional y a menudo se come de manera impulsiva sin prestar atención a las señales de saciedad y sin considerar las consecuencias a largo plazo para nuestra salud. Para manejar el hambre emocional de manera saludable, es fundamental aprender a identificar y reconocer nuestras emociones, así como buscar alternativas más constructivas para lidiar con ellas. Algunas estrategias útiles incluyen la práctica de la atención plena o el mindfulness, la realización de actividades que nos brinden placer o alivio emocional sin recurrir a la comida, obviamente, buscar apoyo de personas de confianza o profesionales de la salud mental y desarrollar habilidades para afrontar el estrés y las emociones de manera más efectiva. La diferencia entre el hambre física y el hambre emocional es fundamental para comprender y abordar adecuadamente nuestras necesidades alimentarias. Aunque ambos términos involucran una sensación de apetito, se originan en diferentes aspectos de nuestra experiencia y requieren respuestas distintas. Existen algunas diferencias claves entre el hambre física y el hambre emocional que pueden ayudarnos a distinguir entre ambas. Por ejemplo,
El hambre física surge como una señal fisiológica del cuerpo que indica la necesidad de nutrientes para mantener su funcionamiento adecuado. Es causada por factores como el vaciamiento del estómago, la disminución de los niveles de glucosa en sangre y la liberación de hormonas relacionadas con el apetito. Por otro lado, el hambre emocional tiene su origen en las emociones y los sentimientos y puede ser desencadenada por situaciones estresantes, tristeza, aburrimiento, soledad y otras emociones negativas. También cuando se experimenta hambre física, es común buscar alimentos nutritivos y equilibrados que proporcionen energía y nutrientes esenciales. Se tiende a elegir alimentos que satisfagan nuestras necesidades físicas como proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas y minerales o frutas y verduras. En contraste, el hambre emocional se caracteriza por el deseo de alimentos altos en grasas, azúcares y carbohidratos refinados que son conocidos como comida chatarra o comfort food. Estos alimentos suelen proporcionar una gratificación inmediata y una sensación temporal de alivio emocional. Si tenemos hambre física, es común experimentar sensaciones físicas como ruidos en el estómago, debilidad, falta de concentración y una sensación general de vacío en el estómago. Estas señales aumentan gradualmente a medida que pasa el tiempo, desde la última comida que ya antes habíamos consumido. Además, una vez que nos alimentamos de manera adecuada, la sensación de hambre disminuye y nos sentimos satisfechos. En contraste, el hambre emocional no está relacionada con señales físicas en el estómago, sino más bien con un anhelo emocional que puede persistir incluso después de comer. Y es aquí cuando la gente comienza o todos comenzamos a comer como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Pues porque, no sé, se nos antoja demasiado, nos gusta muchísimo esa comida, estamos muy tristes, etcétera. Entonces comes y ni siquiera te das cuenta de la cantidad que estás comiendo. Por otro lado, cuando comemos para satisfacer el hambre física, tendemos a detenernos una vez que nos sentimos saciados y satisfechos. Nuestro cuerpo nos envía señales de plenitud y nos resulta más fácil reconocer cuando hemos tenido suficiente comida. Por el contrario, el hambre emocional, como te comento, no se satisface con la ingesta de alimentos, ya que su origen radica en las emociones y no en las necesidades físicas. A menudo la ingesta de alimentos en respuesta al hambre emocional no brinda una sensación duradera de saciedad y puede llevar a comer en exceso. Y por último está la culpa o el remordimiento. Después de comer en respuesta al hambre física, no suele haber sentimientos negativos asociados. Sin embargo, cuando se come en respuesta al hambre emocional, es común experimentar sentimientos de culpa. Y ahora, para tener un mejor entendimiento de la diferencia entre hambre fisiológica y hambre emocional, tenemos que hablar también sobre el sistema de hambre-saciedad. Así que comenzaré por el proceso de hambre, donde entra en acción una hormona llamada grelina, que estimula de manera muy intensa la ingesta de alimentos y la secreción de la hormona del crecimiento. La grelina es una hormona producida principalmente en el estómago por las células del fundus. El fundus es la porción superior del estómago que está próxima al cardias, que es un orificio que comunica al estómago con la porción inferior del esófago. Y este cardias es muy importante ya que nos ayuda a evitar que el contenido gástrico generado en el estómago por los alimentos vuelva al esófago y nos produzca el famoso reflujo. La grelina también es producida en otras partes del organismo en menor cantidad, como lo es en el intestino, la hipófisis, la placenta y páncreas. Esta grelina producida por el estómago es transportada por el torrente sanguíneo, ligada a lipoproteínas de alta densidad y es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Esta barrera es una estructura muy compleja que está constituida por las células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central, que protegen al cerebro de todos los compuestos y las moléculas que circulan en nuestra sangre, que son diferentes del oxígeno, glucosa, aminoácidos, entre otros nutrientes esenciales que sí pueden cruzar esta barrera. Por lo que la grelina es capaz de actuar sobre circuitos neuronales centrales implicados en la ingesta de alimento y gasto de energía situados en el hipotálamo y en el tallo cerebral. Se ha demostrado también que la grelina actúa sobre el núcleo arcuato que se localiza en el hipotálamo. Este núcleo es una región del cerebro involucrada en el control de la temperatura, la conducta sexual, el hambre y la saciedad, entre otras conductas más.
Y en este núcleo la grelina activa al neuropéptido Y, que es un potente estimulador de la ingesta de alimento a nivel central. Entonces, si la grelina es la hormona que da la señal de hambre o apetito, ¿cómo sabe nuestro cerebro que ya tenemos que dejar de comer? Y ese es el siguiente paso en el proceso del hambre. Y aquí nuevamente entra en acción otra hormona que se llama leptina. La leptina es producida principalmente en el tejido adiposo blanco. El tejido adiposo marrón o grasa parda también produce leptina, pero en mucho menor cantidad. Esta hormona promueve la reducción de la ingesta energética precisamente por medio de señales de saciedad al cerebro, estimulando el lipostato hipotalámico, enviando una señal de que existe un tejido adiposo suficiente y provocando la reducción en la ingesta de alimentos e incrementando el gasto energético. La leptina, al igual que la grelina, pasa por la barrera hematoencefálica y tiene un efecto más pronunciado con los receptores de las neuronas del hipotálamo. Los sistemas neuronales que son más sensibles a la leptina se originan en el núcleo arqueado del hipotálamo, donde se sitúan muchas neuronas ricas en receptor de la leptina y tienen un gran efecto supresor en el neuropéptido Y. Lo curioso es que la leptina podríamos decir que es una hormona floja, ya que para que estas señales sean enviadas y se presenten en nuestro cerebro pasan alrededor de 20 a 25 minutos. Entonces, para poder activar correctamente esta hormona, tenemos que comer despacio y masticar bien la comida. Así es, como nos decía nuestra mamá o nuestra abuela, más de 30 veces cada mordida o cada pedazo de alimento que te lleves a la boca. No es cierto, no tanto, pero sí tenemos que masticar lento y muchas veces la comida para darle tiempo a esta hormona de activarse. Un ejemplo claro de cómo funciona esto de la grelina y la leptina o el sistema de hambre-saciedad, y que yo creo que a más de uno le ha pasado alguna vez, o al menos a mí sí me ha pasado, y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, muchas veces. Por ejemplo, llegas a un restaurante, llegas con mucha hambre, ¿sí? Entonces ahí llegas o llegamos y traemos la grelina a tope, ¿no? La grelina está, hasta por los cielos. Entonces por eso es que tenemos mucha hambre. Entonces llegamos, pedimos de comer, ya nos traen la comida, comemos rápido, así ni siquiera sabemos cuánto estamos comiendo, pero comemos rápido, tortillas, tacos, lo que sea que estemos comiendo, lo comemos demasiado rápido, tomamos agua o refresco, lo que sea que también que estemos consumiendo en ese momento, y terminamos nuestros alimentos y nos queda el famoso huequito, ¿no? El famoso huequito para el postre. Todavía terminas y dices, híjole, pues la verdad es que como que no me llené, todavía traigo un huequito para el postre. Pues adelante, pides tu postre, se lo pides al mesero, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues en ese lapso, muchas veces ese postre tarda en llegar. A lo mejor tardan 5 o 10 minutos en que te traigan el postre, no sé, dependiendo del restaurante, del día y de la cantidad de gente que haya, sí, pero digamos tarda 5 minutos. ¿Ok? Entonces tú sigues ahí picoteando algo o tomando agua, y cuando llega ese postre, ¿qué crees? Pues ya no tienes hambre, y es cuando dices, ay, ¿sabes qué? Ya me llené, como que ya no quiero mejor este postre. Igual pues lo pido para llevar, ¿no? Entonces ese huequito que tú sentiste mientras esperabas el postre o al terminar de comer, bueno, era la leptina, era el tiempo que le faltaba a la leptina para activarse y mandar las señales de saciedad. Cuando llegó el postre, esas señales ya estaban en acción, ya habían llegado a tu cerebro. Por eso es que decidiste o dijiste, ¿sabes qué? Ya no tengo hambre, mejor me lo voy para llevar, me lo llevo, se lo doy a alguien, ¿no? O aunque muchas veces, pues la verdad es ya lo tenemos ahí, me lo como, ya más que nada es gula y pues para no desperdiciar, ¿no? Pero ese es el tiempo que tarda, de 20 a 25 minutos. Entonces ya saben, cuando sientan un huequito o cuando sientas un huequito después de comer, no es hambre, no es nada de eso, simplemente es que la leptina aún no ha hecho efecto. ¿Qué te recomiendo? Toma agua, sigue tomando agua y vas a ver cómo se te va a quitar el hambre. Ahora, tanto la ansiedad como el hambre emocional pueden tener efectos negativos significativos en la salud física y mental de una persona. Comenzaremos por el lado de la ansiedad, que nos puede traer problemas de sueño, trastornos gastrointestinales, aumento de la presión arterial, supresión del sistema inmunológico y problemas de la salud mental.
La ansiedad puede generar pensamientos intrusivos y preocupaciones constantes, lo que dificulta la relajación y conciliación del sueño. La falta de sueño reparador puede provocar fatiga, irritabilidad y dificultades cognitivas, afectando la salud mental y el rendimiento diario. La ansiedad crónica también puede tener un impacto significativo en el sistema gastrointestinal. El estrés puede desencadenar o empeorar trastornos como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y la acidez estomacal. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea o estreñimiento. Por otro lado, el estrés crónico y la ansiedad pueden elevar la presión arterial. El aumento de la presión arterial a largo plazo ejerce una carga adicional en el sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y otros problemas relacionados. De igual forma, el estrés crónico puede afectar negativamente el sistema inmunológico, debilitando su capacidad para defenderse de infecciones y enfermedades. Esto hace que las personas sean más susceptibles a resfriados, gripes y otras enfermedades virales o bacterianas. Y por último, la ansiedad prolongada puede desencadenar o agravar trastornos de salud mental, como la depresión, los trastornos de pánico y los trastornos de ansiedad generalizada. La carga constante de la ansiedad puede dificultar la concentración, afectar el estado de ánimo, generar irritabilidad y disminuir la calidad de vida en general. Además, la ansiedad crónica puede interferir en las relaciones interpersonales y limitar la participación en actividades sociales. Ahora, por el lado del hambre emocional, esta puede tener un impacto negativo en desequilibrios alimentarios, el aumento de peso, el ciclo de recompensa y culpa, problemas de salud mental y dificultad para regular las emociones. El hambre emocional tiende a desencadenar antojos de alimentos reconfortantes, como ya lo habíamos mencionado, generalmente altos en azúcares, grasas y carbohidratos refinados. Estos alimentos suelen ser bajos en nutrientes esenciales, lo que puede resultar en una dieta desequilibrada y deficiencias nutricionales. A largo plazo, esto puede afectar negativamente la salud física, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y disminuir la energía y vitalidad general. Por otro lado, la tendencia a comer en exceso y elegir alimentos poco saludables en respuesta al hambre emocional puede conducir al aumento de peso. El consumo excesivo de calorías, especialmente provenientes de alimentos poco nutritivos, puede contribuir al sobrepeso u obesidad. El aumento de peso no solo va a afectar la salud física, sino también la autoestima y la imagen corporal, lo que puede generar problemas de salud mental como baja autoestima, depresión y trastornos de la alimentación. Por otro lado, el hambre emocional crea un ciclo en lo que la comida se utiliza como una forma de buscar consuelo emocional. Al comer alimentos indulgentes, se experimenta una sensación temporal de gratificación y alivio emocional. Sin embargo, después de consumir estos alimentos, es común experimentar sentimientos de culpa, vergüenza y remordimiento, lo que puede afectar negativamente la salud mental y emocional. También el hambre emocional y la dependencia de la comida como mecanismo de afrontamiento pueden contribuir al desarrollo o empeoramiento de trastornos de salud mental, como ya lo mencionamos, la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria. La relación disfuncional con la comida puede afectar negativamente la autoestima, la confianza en uno mismo y la calidad de vida en general, así como la convivencia social. Y por último, al depender de la comida como forma de afrontamiento emocional, se pueden desarrollar dificultades para identificar, entender y regular adecuadamente las emociones. En lugar de abordar las emociones subyacentes, se recurre a la comida como una forma de escape temporal. Esto puede dificultar el desarrollo de habilidades saludables de afrontamiento emocional y el manejo efectivo del estrés y las emociones negativas. Por otro lado, existen varios trastornos de la conducta alimentaria relacionados con la ansiedad, como por ejemplo el trastorno de atracón, donde las personas que padecen este trastorno experimentan episodios recurrentes de ingesta excesiva y descontrolada de alimentos en un corto periodo de tiempo. Estos atracones suelen estar asociados con sentimientos de ansiedad, culpa y vergüenza.
También está el trastorno de ansiedad por la comida, donde algunas personas experimentan ansiedad intensa y miedo antes, durante o después de comer. Pueden preocuparse excesivamente por los ingredientes, el tamaño de las porciones o la posibilidad de sufrir una reacción alérgica o envenenamiento alimentario. Así es, envenenamiento. También están los trastornos de evitación-restricción de la ingesta de alimentos, tales como la anorexia y la bulimia, donde las personas con estos trastornos evitan o restringen ciertos alimentos debido a la ansiedad que les genera comerlos. Pueden tener miedo a atragantarse, disgustos sensoriales con ciertos alimentos o preocupaciones excesivas por el valor nutricional de lo que consumen. También está el trastorno de rumiación, en el cual las personas regurgitan repetidamente los alimentos ingeridos y luego los vuelven a masticar o tragar nuevamente. Esto puede estar relacionado con la ansiedad y la preocupación excesiva por la digestión y la sensación de saciedad. Y por último está la ortorexia. Sí, la ortorexia es un término utilizado para describir una obsesión por comer alimentos considerados puros o limpios. Las personas con ortorexia pueden experimentar una gran ansiedad si consumen alimentos que consideran poco saludables o impuros. De hecho, este es el trastorno al que todos los nutriólogos estamos expuestos y que hay una línea muy delgada, la que se puede cruzar en cualquier momento. Ahora, también existen otras causas que pueden desencadenar este tipo de hambre emocional y trastornos de la conducta alimentaria, como lo son las típicas dietas restrictivas, los retos o dietas detox, que como ya mencionamos en el episodio pasado, actualmente están muy de moda, y también cualquier otro plan de alimentación donde tengamos alimentos prohibidos sin necesidad de prohibirlos por alguna patología o algún malestar. De hecho, varios pacientes han llegado conmigo a consulta diciendo: nunca he podido seguir los planes de alimentación que me han dado porque me da ansiedad y me la paso picando todo el día. Y esto es muy común porque cuando vamos con el nutriólogo automáticamente pensamos que ya no vamos a poder comer nada más que agua y lechuga. Pero bueno, obviamente esto no es así. Y lo que yo suelo hacer con todos mis pacientes desde la primera consulta es trabajar con la ansiedad escondida de cada persona. Ya que, como lo hemos mencionado, un proceso de cambio en nuestras vidas puede orillarnos a comer emocionalmente. Entonces, la postura que yo he adaptado en mi consulta y que me ha funcionado es: no hay días libres ni comidas trampa. La alimentación es de lunes a lunes. Y es preferible comernos ese antojo cuando se presenta a esperar un día permitido para hacerlo y alimentar esa ansiedad escondida. ¿Por qué? Porque si el antojo se presenta el lunes y te esperas a comerlo hasta el domingo, que es tu día libre o comida trampa, en lugar de comerte una sola pieza, te comerás 4 o 5 piezas de ese antojo. ¿Por qué? Porque ya alimentaste por varios días esa ansiedad escondida. Esto es muy común porque al prohibirle algo a nuestro cerebro, nos la pasamos teniendo rumiaciones, que son pensamientos constantes, precisamente de eso, que en este caso sería la comida prohibida o ese antojito. Entonces, comer un poquito de vez en cuando tampoco tiene por qué hacernos sentir mal, ni culpables, ni que ya fracasamos en nuestro plan de alimentación, ni nada por el estilo. Y es aquí donde yo siempre les digo, una ensalada no te va a hacer bajar de peso, así como una rebanada de pizza no te va a hacer subir de peso. Por lo que lo importante es poder llevar y establecer una relación sana con la comida, porque ahí está, no se va a ir y tendrás que convivir con ella todos los días. Y bueno, para ir cerrando este episodio vamos a ver cómo puedes identificar si estás comiendo o no por hambre emocional. Como mencionamos, el hambre fisiológica no es de alimentos concretos, sino que puede satisfacerse con diferentes alternativas, mientras que el hambre emocional suele ser de alimentos en concreto o los llamados antojos. Normalmente buscamos alimentos ricos en azúcares simples y grasas saturadas, como las donas, nieves, chocolates, pan dulce, etc. El hambre fisiológica es gradual, o sea, va de menor a mayor sensación y puede esperar. Mientras que el hambre emocional se tiene que satisfacer en el momento y no puede esperar. El hambre fisiológica no produce sentimientos de culpa al terminar. Por otro lado, el hambre emocional produce esos sentimientos negativos cuando terminamos de comer, como culpa, aversión,
etc. El hambre fisiológica desaparece cuando ya la hemos saciado, y el hambre emocional tarda más tiempo en satisfacerse y no termina cuando estamos saciados de manera natural. También el hambre fisiológica suele tener horarios, mientras que el hambre emocional se presenta de forma espontánea, incluso aún después de haber realizado nuestra ingesta de comida regular. Y antes de concluir, quiero recordarte que buscar ayuda y apoyo es un paso crucial si estás enfrentando ansiedad y hambre emocional. A veces puede parecer abrumador tratar de manejar estos desafíos por tu cuenta, pero recuerda que no tienes que hacerlo solo o sola. La ansiedad y el hambre emocional son temas complejos que pueden requerir el apoyo de profesionales capacitados. Es más, no pueden requerir, tienen que ser tratados por un personal o una plantilla de profesionales multidisciplinarios. ¿Para qué? Para que puedas tener una mejor atención integral y efectiva. Los psicólogos y terapeutas especializados en trastornos alimentarios y salud mental pueden brindarte las herramientas y estrategias necesarias para abordar eficazmente tus desafíos emocionales y nutricionales. Estos profesionales no solo te ayudarán a comprender las raíces de tu ansiedad y hambre emocional, sino que también te guiarán en el proceso de aprendizaje de técnicas del manejo del estrés, regulación emocional y habilidades para mejorar tu alimentación. Trabajar con un profesional puede ser un catalizador poderosísimo para el cambio positivo y te brindará el apoyo y la orientación necesarios en tu viaje hacia una relación saludable con la comida y tus emociones. Además de buscar ayuda profesional, recuerda que también puedes recurrir a tu red de apoyo personal, hablar abiertamente con amigos cercanos o familiares de confianza acerca de tus preocupaciones o tus desafíos. Puede proporcionarte un espacio seguro para compartir tus experiencias y recibir el apoyo emocional que necesitas. No subestimes el valor de los grupos de apoyo en línea o en tu comunidad local. Estos grupos reúnen a personas que se encuentran en situaciones similares y brindan un ambiente de comprensión y apoyo mutuo. Recuerda, buscar ayuda y apoyo no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Es un acto valiente y autocompasivo que demuestra tu compromiso con tu bienestar y tu disposición para hacer los cambios necesarios en tu vida. Si estás considerando buscar ayuda, te animo a que tomes acción y hagas la investigación necesaria para encontrar profesionales y recursos adecuados a tus necesidades. Y bueno, con esto terminamos este episodio sobre ansiedad y hambre emocional. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y atención. Recuerda, si quieres apoyar este podcast, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin ningún costo. Adicionalmente, por favor, suscríbete al podcast en Spotify y Apple Podcast, y tanto en Spotify como en Apple puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para mí, comentarios acerca del podcast o temas sugeridos, por favor escríbelos en la sección de comentarios en YouTube. Y también en nuestro canal de YouTube, aparte de los episodios completos, subimos clips de los puntos más importantes de cada episodio, por si solo te interesa ver una parte en específico o no tienes tiempo en ese momento de ver el episodio completo. También, si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como @multimas.mx en Instagram, Facebook y Twitter, y como La Clínica del Atleta en TikTok. En esas plataformas subimos información referente a temas de nutrición deportiva, nutrición clínica y entrenamiento. Alguna de esa información se cruza con el contenido del podcast, pero mucha otra información es diferente de este contenido. De igual forma, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecemos en Multimas Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página www.multimas.mx. Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención, y sobre todo por tu interés en la información basada en ciencia y en temas relacionados con la nutrición tanto deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.